Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz, hoy me acompañan Jorge Caballero, Marcos Pérez y hoy os traemos un vídeo en el que nos preocupa mucho la situación del fútbol español, de las canteras del fútbol español. Marcos, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues con la situación ahora mismo con el coronavirus, que bueno, pues el fútbol está cambiando, no hay público en los estadios, los equipos tienen menos ingresos, pues bueno, es un fútbol un poco distinto al que veníamos acostumbrados en los últimos años, y bueno, esta falta de ingresos pues va a hacer un poco que los clubes no puedan fichar tanto y tengan que tirar un poco más de cantera, así que justo en eso es en lo que nos vamos a fijar en este vídeo, en la cantera de los equipos españoles, un poco a nivel general, y para ello pues vamos a exponer una serie de datos para ver si el nivel de la cantera del fútbol español es el que había en los últimos años o ha bajado, que bueno, igual es un poco la conclusión que podemos llegar. Y bueno, vamos a analizar una serie de datos, un poco el rendimiento de las categorías inferiores españolas, en tanto europeos como mundiales, en jugadores sub-21, sub-19 y sub-17 españoles, un poco cómo están valorados según Transfermarkt, y también un poco los jugadores que han debutado en los últimos 3 años, tanto en España como en las 5 principales ligas europeas, comparándolo un poco entre unas y otras para, bueno, para ver esta evolución, ¿no?, en los últimos años. Jorge, primeras impresiones un poco del tema de hoy, del vídeo de hoy. Bueno, creo que hay ciertas cosas que debatiremos luego que creo que son, bueno, muy palpables en la situación que se está viviendo con la cantera, y creo que podemos ver, y que lo vamos a ver luego a medida que lo vayamos comentando, que bueno, que la situación de la cantera en España pues no es tan favorable como parece. Y bueno, visto que es un tema muy importante, le hemos querido preguntar a un experto, una voz muy conocida en el mundo del periodismo, muy conocedor del fútbol español, porque estamos muy acostumbrados a verle tanto en radio como televisión. Y bueno, le hemos querido preguntar a ver qué opina sobre este tema tan importante y bueno, qué solución o cómo lo ve él desde su perspectiva. Bueno, pues si os parece, dentro vídeo, ¿no? Dale, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que estoy tan preocupado como vosotros a nivel de lo que estamos viviendo en este país, en España, con la pandemia del coronavirus. Evidentemente, si esto afecta a todos los estamentos de la sociedad, ¿cómo no va a afectar al fútbol? Pero yo creo que tenemos que ser positivos. El fútbol ha demostrado que ha sabido salir de ese primer envite de este bicho. Hemos sido capaces de terminar la Liga de Primera, la Liga de Segunda, y hemos sido capaces de poder disputar unos playoffs que dieran ascenso a la categoría de plata. Yo creo que hemos puesto bases para que ahora la competición continúe, y continúe en la tercera, en las preferentes y en las categorías inferiores, desde juveniles a alevines. ¿No van a ser unas temporadas normales? No van a ser. ¿Van a ser unas temporadas atípicas? Van a ser. Pero tenemos todos que arrimar el hombro, tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que entender que la competición no va a ser como era, y por supuesto tenemos que entender que hasta volver a la normalidad van a ocurrir muchas cosas. Para mí hay una muy buena, la cantera. Yo creo que los equipos grandes se van a dar cuenta que tienen cantera y que tienen que tirar de cantera. De momento van a tener la opción de tener 35 fichas, porque imaginemos, y toquemos madera, que un equipo, como le ocurrió al Fuenlabrada, le ataca de una manera brutal el coronavirus. Habrá que tirar de los chavales. Nos podremos encontrar que chavales que están en el filial o en los juveniles tienen que defender ese escudo que tanto quieren. Y seguro que de ahí van a salir grandes jugadores. Por eso dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. Esperemos que el coronavirus se vaya pronto, pero que los chavales se queden mucho tiempo con nosotros. Pues efectivamente, Manolo, estamos contigo desde Juvenil División de Honor. Ojalá los chicos se queden y puedan afianzarse en esos primeros equipos. Y bueno, pues si os parece, después de este testimonio, vamos a ir un poco, Marcos, es el esquema de los datos. Sí, vamos a empezar, bueno, un poco con el nivel de los jugadores sub-21, tanto de España como eso, de las principales 5 potencias europeas a nivel futbolístico. Vamos a hablar tanto de España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, los jugadores que han ido saliendo en estas últimas temporadas. Y bueno, si nos fijamos un poco en las últimas convocatorias de las selecciones, de estas 5 selecciones, vemos que de España jugadores sub-21 que vayan a ir con la selección, la primera selección, tenemos a Ansu Fati, a Ferran Torres y a Eric García.
que bueno, son jugadores que han despuntado, solo tenemos en la Liga Española a Ansu Fati. Sin embargo, si nos fijamos en otras convocatorias, tanto por ejemplo Francia o Inglaterra, van muchísimos jugadores sub-21, y bueno, pues vemos aquí como uno de los principales problemas que el fútbol español en cuanto a categorías inferiores se ha ido un poco devaluando, porque si nos fijamos un poco en los datos de Transfermarkt, en la valoración de la plantilla sub-21 de cada país, de estos 5 países, el valor de España de esta plantilla sub-21 es de 107 millones de euros, un poco parecido al de Italia con 82 y Alemania con 70, pero si lo comparamos con Francia e Inglaterra es el triple el de estas selecciones comparado con el de España, porque el valor de Inglaterra sub-21 es 302 millones y el de Francia 345 millones de euros. Hay un desfase ahí un poco entonces en la inversión. Sí, digamos que hay como 2 escalones. El primero estarían Francia e Inglaterra, con un valor muy, muy, muy alto. Jugadores como, bueno, pues Camavinga, Mbappé han ido saliendo en los últimos años, que ya están con la primera selección, la selección nacional, la selección absoluta, no me salía el nombre. Y bueno, pues en España vemos que está costando un poco más y que tanto España como Alemania e Italia pues están en ese segundo escalón, que bueno, pues está costándole un poco sacar estos jugadores, ¿no, Jorge? Sí, bueno, y no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que uno de los grandes problemas que vemos en España es que a lo mejor el estilo, el modelo de juego es efectivo, pero creo que no se adapta al fútbol moderno que tal y conocemos como hoy en día. Hay que tener en cuenta que al final el deporte a veces es un reflejo de la vida, que los cambios son muy rápidos y que el que no se adapta pues al final acaba muriendo, lo acaba pasando mal, llevándolo a un sentido extremo. Pero en el caso del fútbol hemos visto que en cuestión de 10 años desde que España consigue esa victoria en el Mundial o incluso en esa Eurocopa del año 2008 de Austria y Suiza, el modelo ha cambiado un poco en el fútbol moderno y vemos que países como Francia o como Inglaterra pues tienen un perfil muy definido de futbolista, y a la vista está de que bueno, ese modelo y esa metodología está triunfando. Se nos ha acabado un poco la época del tiki-taka ya, entonces. Sí, bueno, el fútbol ha ido evolucionando, como dice Jorge, hacia otro sitio, un fútbol más, bueno, digamos más físico, más rápido, más táctico también. Entonces, bueno, pues un poco el perfil de jugador español con el que consiguió tanto 2 Eurocopas como un Mundial, jugador más pequeñito, más de toque, pues bueno, se ha ido perdiendo, y tanto Francia como Inglaterra pues han adaptado muy bien a este fútbol. Bueno, hemos visto recientemente, ¿no?, el cambio ese físico, ¿no?, de la preparación física del Bayern de Múnich. Un poco ahí quizá a lo mejor eso, ¿no? Es un poco de diferencia, ¿no? Sí. Un fútbol y otro, ¿no? Sí. Sobre todo. Si os parece, Jorge, vamos un poco a ver los datos de Transfermarkt, un poco los jugadores más valiosos de la sub-21, sub-19, sub-17. Sí, bueno, sobre todo lo que encontramos es que si hace unos años veíamos de que, bueno, España era una gran potencia a nivel de categorías inferiores, podemos ver de que, por ejemplo, entre los 10 jugadores más valorados en edad sub-21, según Transfermarkt, que es la web de referencia que hemos utilizado, no aparece ningún jugador español entre los 10. Esa lista de nombres entre Kylian Mbappé o Joao Félix, entre muchos, no aparece ningún jugador español. El único más cercano es Ferran Torres, que está cerca de ese top 10, pero no aparece. Si nos vamos a la selección en categoría en edad sub-19, si vemos que está Ansu Fati, no es el jugador más valorado, por ello primero está Alphonso Davies, el lateral canadiense del Bayern de Múnich. Y si nos vamos a la categoría sub-17, en edad sub-17 encontramos, además de Ansu Fati, que es el más valorado, encontramos también a otros 2 jugadores españoles. Uno es Ilais Moriba, del FC Barcelona, y también Pedri, también del Club Culé. Pero claro, se ve aquí una disyuntiva muy grande, porque son 2 de los jugadores más valorados. Les vimos que en el Mundial Sub-17 de Brasil participaron, pero perdieron con Francia 6-1. Y una de las causas que pudimos ver y desgranar de ese partido, tú lo sabes bien, Alex, es el poderío físico de la selección francesa, que bueno, fue infinitamente superior a España, y de menos a más pues acabó siendo un rodillo. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa diferencia del cambio del fútbol más físico, ¿no?, de esa preparación, que parece que en el fútbol europeo pues está, quizá no poniendo de moda, ¿no?, pero está marcando un poco la dirección y la gestión de los entrenamientos, ¿no?, de esa preparación física, ¿no?, que eso se hace más importante. Sí, y además, bueno, si queréis pasamos ahora un poco al rendimiento de la selección, estas categorías, sub-21, sub-19 y sub-17, tanto en europeos como mundiales, y vemos sobre todo muchos picos, tanto de pasar de campeón a no participar, bueno, un poco dependiendo de la generación que viene, no tiene mucha continuidad la selección en este aspecto, ¿no?
Sí, bueno, realmente vemos que es como el modelo metodológico de España va un poco en categorías cada vez más inferiores, le cuesta mucho y parece que despunta en categorías más cercanas al fútbol de élite, como es, bueno, pues en este caso los europeos sub-21, donde España ha sido campeón en 2011, en 2013 y en 2019. Ha sido muy buenos números, además de su campeón en el año 2017, no está nada mal. Pero si vamos bajando un poco el escalafón, vemos de que España es campeona sub-19 en 2015 y en 2019, y que no participa en el resto de torneos. En Mundial Sub-20 desde el año 1999, aquel famoso Mundial que ganamos con Casillas y con Xavi Hernández, entre otros, no ha vuelto a ganar España un Mundial Sub-19, fue subcampeona en el año 2003, y si nos vamos al Mundial Sub-17 la situación se agrava aún más porque no ha participado España en muchas de estas ediciones y en las dos últimas ha sido subcampeón en esa generación de, bueno, Sub-19 que al final acabó siendo campeona en Armenia, pero en este año 2019 cayó en cuartos de final en ese partido donde fue arrasada por Francia. Y bueno, para demostrarlo un poco, salvo Inglaterra, que fue, bueno, campeona sub-17 de Europa en esa generación de, bueno, César de Gelabert, Eric García, etcétera, con Phil Foden, pero Francia, por ejemplo, no la hemos visto ser campeona en esta última generación. O sea, no siempre los títulos es el baremo para demostrar de que, bueno, de que cada generación tiene talento, más bien a veces premia la formación y que, bueno, los jugadores quemen etapas, que a lo mejor pensar en los éxitos internacionales, por muy importantes que sean. Y bueno, hay que decir que yo lo veo como una de las causas es que, por ejemplo, Francia e Inglaterra dedican mucho tiempo, pero bastante tiempo, a la tecnificación en el alto rendimiento, en centros de alto rendimiento, en inversión de horas, inversión de medios, de tiempo y sobre todo de formación. Y yo creo que España tiene un muy buen modelo, pero creo que le falta un poco esa variante. No sé cómo lo veis. Sí, le falta quizá ese salto de calidad, ¿no? Que ya, bueno, han empezado a tenerlo en cuenta tanto Francia como Inglaterra, un poco también a nivel de instalaciones y de un poco apostar por ese talento, ¿no? Igual es eso lo que le... Sobre todo el perfil. A mí la sensación que me da es que... Sí, definir un poco más, ¿no? El perfil de los jugadores franceses muy físicos, sí, exuberantes en ese aspecto, con mucho recorrido. También los jugadores ingleses también... Cada vez vemos que además algunos adaptan al modelo español de mucho toque, pero eléctricos, creadores de juego... Y España es como que en ese sentido tiene que encontrar un poco su camino, su meta, y la tiene. La tenía, pero igual ya no es válida, ¿no? Igual se ha quedado un poco tiene que reformularla un poco es. Y adaptarla pues a ese fútbol moderno. Eso yo creo la gran falla cosa. Un poco en lo que tú decías antes, un poco las academias, falta un poco esa metodología puntual, ¿no? Individual de cada club a la hora de trabajar la cantera. Falta un poco unirla en una metodología global para encaminar a los jugadores a la selección, quizá esa metodología de trabajo. Creo que es necesario que, bueno, que Real Federación Española de Fútbol y la Liga alcancen un acuerdo. Bueno, sabemos que es imposible, porque si no se ponen de acuerdo para ciertas cosas, ¿cómo se van a poner de acuerdo para una cuestión tan importante como esta? Por desgracia. Pero bueno, urge un acuerdo, urge que, bueno, lleguen a la conclusión de que tanto un organismo como el otro tienen que ir de la mano en una cuestión tan importante como esta y aunar esfuerzos e invertir pues tiempo de inversión, tiempo de ayuda a los clubes también y, bueno, sobre todo que las academias o la propia Federación Española de Fútbol pues también se ayuda a que el calendario ayude a que los propios jugadores se puedan formar, a que tengan más horas de concentración pues con los mejores jugadores del país, una reformulación de las ligas, también a lo mejor hay que plantearse, que es un tema que da para hablar en otro vídeo a lo mejor, pero yo veo que es un problema que Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional no se pongan de acuerdo, es grave, porque otras federaciones sí van de la mano. ¿Tú cómo lo ves, Marcos? Yo quiero apuntar alguna cosilla, pero... No, básicamente eso. Es muy difícil que este acuerdo se lleve a cabo, según ahora mismo la situación en la que estamos, y bueno, pues no parece que de cara a los próximos años esto se vaya a resolver. También creo que el tema de los ingresos por televisión, hay mucha diferencia entre los clubes grandes y los clubes pequeños. Al final los clubes pequeños desarrollan un poco jugadores para los clubes grandes, algo que no pasa tanto en otras ligas. Bueno, se puede ver en Francia, jugadores que están saliendo como, yo que sé, Camavinga en Rennes, Nuri en Angers, por ejemplo, son jugadores que los están consiguiendo mantener más o menos en la liga y desde muy jóvenes, con 17 años, ya están empezando a jugar en primera división, algo que no pasa en España. En España tardan mucho los jugadores en salir a primera división, no se apuesta por ellos, que eso también me parece un problema. Debutan muchos jugadores, como veremos a continuación, pero no tienen una continuidad.
Y si lo comparamos con otras grandes ligas, el número de jugadores que debutan es notorio, ¿eh? O sea, Sí, hay una diferencia enorme y abismal. Sí, pero bueno, antes apuntábamos un poco antes todo el tema de la inversión, ¿no?, económica de los clubes. Al final sí que es cierto que, bueno, estamos acostumbrados un poco a ver, ¿no?, en esas canteras, en esas ligas de División de Honor, ¿no?, que hay clubes filiales o clubes ¿no?, relacionados las canteras de los primeros equipos, Sí. pero luego hay otros clubes que son más modestos. Entonces, al final esos clubes que son más modestos, al final, hace poco, ¿no?, hicimos en el 7 Talentos del Zaragoza, lo comentábamos, ¿no?, al final generan ese desarrollo, ¿no?, en sus entrenamientos, en sus academias o en sus estructuras de cantera, ¿no?, de entrenamiento, generan futbolistas que al final no pueden asentarse en el primer equipo, sino que tienen que salir fuera porque económicamente al club le supone un retorno que es necesario para la supervivencia del propio club. Es decir, que bueno, que hay jugadores que también, como otros equipos como Atlético de Madrid, que también lo hacen, ¿no? Es Sí. decir, que no tiene por qué ser, pero bueno, quizá el parte está en el modelo de gestión, también incluido en esa parte de los derechos televisivos, ¿no? Pero hay equipos que no llegan a esos derechos televisivos y a lo mejor sí que la federación tiene que destinar Unas ayudas. una partida, unas ayudas, pero muchas veces está en juego la supervivencia del club. Es decir, se vende al jugador fuera, al jugador canterano se le vende fuera porque el rédito, el retorno económico es mucho mayor que venderlo aquí o que tenerlo aquí, aunque está formado aquí, ¿no? Es un poco que quería apuntar, ¿no? El hecho económico ese de poder sacar a los futbolistas, que a veces es que es necesidad, es que no hay otra. Sí. Igual, bueno, copiar un poco lo que es el modelo inglés, ¿no?, con ciertas limitaciones para los clubes de tener un número de jugadores formados en el club o de la nacionalidad de la liga, Sí. pues igual sería un poco la solución, ¿no?, para que pudieran mantener a más jugadores formados en el club en vez de, al final, apostar por formar y vender para, bueno, seguir generando ingresos, O sea, ¿no? luego surge un poco otra duda. Al final, ¿qué entrenadores españoles apuestan por los canteranos para el primer equipo? ¿O en qué circunstancias? ¿O en qué circunstancias? Porque al final, si los canteranos debutan con el primer equipo, pero es un tiempo residual. Claro, al final vemos sobre todo en la liga que, bueno, tienen minutos, van convocados y igual salen pues el minuto 90, minuto 85, cuando ya el partido está resuelto y bueno, pues para que los jugadores tengan minutos, pero al final pues no para que sean diferenciales ni apostar por ellos, simplemente como premio, ¿no? Un poco la trayectoria, claro. Pues esa trayectoria, ¿no? A lo mejor de trabajo de UEFA Youth League, de Mundial, de Europeo, y bueno, pues al final el entrenamiento con el primer equipo y el paso siguiente pues es ese debut, quizá muchas veces para afianzar tema de contratos, ¿no? Porque al final muchas veces se hace debutar al canterano para poder cerrar su contrato, hacerle ficha profesional, ¿no? Y entonces ya luego poder redirigir ese talento a otro. Bueno, lo vimos en el vídeo, ¿no?, de la cantera del Barcelona, que está exportando a muchísimos jugadores afuera de España, equipos de fuera, véase Juventus, City, equipos de fuera, y bueno, pues al final generan ingresos con ellos, pero pues no lo desarrollan para el primer equipo. No sé si podemos apuntar algunos datos en cuanto a las ligas, la Liga Santander, que podamos. Sí, bueno, yo creo que aquí se puede ver de una forma más llamativa. En esta misma temporada, por ejemplo, han debutado ya 15 jugadores, que bueno, no es una mala cifra para las pocas jornadas que llevamos. Y bueno, si lo comparamos con otras ligas como la Premier o la Bundesliga, pues bueno, son datos similares. Sí. La cosa es que si nos vamos a Francia, por ejemplo, pues ya el número de jugadores sobrepasa los 40. Los 40, o sea, en total 44, que lo estaba viendo ahora, o sea, es una barbaridad. Una barbaridad la cantidad de jugadores jóvenes, cómo se apuesta por esos jugadores, cómo no hay reparos en que puedan disfrutar del fútbol de élite. Pero es que si nos vamos a temporadas anteriores, vemos que las cifras, en este sentido la liga, con toda la temporada ya acabada, sale perdiendo y bastante. O sea, 28 jugadores a la temporada 2019-2020, 47 en la Serie A. Y vemos la Liga y son 43 en Liga Francesa. O sea, es una barbaridad. Como otros equipos, o sea, como otras ligas, más allá de por cuestiones económicas o deportivas, no tienen reparo en apostar por estos jugadores, y como en España cuesta, si lo comparamos con ellos. Incluso la Premier League sacó 37. Ahí vemos ya una clara diferencia. Si nos vamos a la temporada 18-19, 24 jugadores debutan en Liga, jugadores sub-19 estamos hablando, y si nos vamos a la Liga son 46 y en Italia son 37, o sea, una barbaridad. Seguimos diciendo que son números escandalosos si lo comparamos una liga con otra, más allá de cuestiones económicas, más allá de cuestiones deportivas, del nivel de cada una.
pero estamos viendo de que sufren. Y bueno, hablábamos de casos, se habla de que ahora, por ejemplo, Eduardo Camavinga puede costar 80 millones, son 80 millones que se va a llevar el Stade Rennais. Que hemos visto casos, por ejemplo, el de Marc Roca recientemente en Liga Smartbank, no apuesta ningún club español por ello, que es una vergüenza, estando un jugador del nivel de él, se tenga que ir a otra liga, o el caso de Ferran Torres, que bueno, un rédito para el Valencia, pero ningún equipo grande de la liga se ha atrevido a hacerse con esos jugadores. Y eso también influye que tampoco los grandes tienen dinero por la crisis del coronavirus, y se supone que son los que en teoría tendrían que aglutinar a esos jugadores, porque aunque el sistema esté mal, por lo menos que el talento no se vaya a otras ligas, y vemos de que se larga. O sea, preocupa. O sea, es preocupante ver de que jugadores españoles de muchísimo talento se tienen que ir, o peor aún, que salgan rumores de que pueden marcharse, y lo que hace unos años era una quimera y era imposible, ahora es prácticamente una realidad. Es para hacérselo mirar. Sí, la conclusión es que están saliendo pocos jugadores de España y los pocos que salen se acaban yendo a otras ligas. O sea, al final, bueno, pues no sé si es rentable para la competición, porque están llegando muchos jugadores para ese fondo de banquillos o esas últimas plazas del banquillo. Están llegando jugadores de fuera en vez de apostar por la cantera para, bueno, pues estos jugadores que tengan minutos, ¿no?, en otras competiciones tipo Copa, Europa League. Pues se está fichando jugadores de Liga Portuguesa, Liga Francesa, en vez de apostar por talento propio. ¿Creéis que corremos el riesgo de perder la mejor liga del mundo? Yo creo que ya la hemos perdido. Sí, tengo la sensación de que también. Sí. Ese momento ya ha llegado, yo creo. Yo creo que el mejor baremo para verlo, y ojalá que no nos equivoquemos, es ver cómo será la trayectoria de la selección absoluta en los próximos torneos internacionales, ya sea en la Eurocopa del año que viene, en el Mundial de Qatar. Y es un buen baremo, no solo si consigue un buen resultado, sino cómo otras potencias que parecían que estaban abocadas a una mala situación. Bueno, el mejor caso es Francia, ya es campeona del mundo en el anterior mundial, y da la sensación de que si nada cambia puede ser la gran dominadora del fútbol en los próximos años, porque podría hacer hasta 2 convocatorias y ninguna de las 2 desentonaría. Y en España vemos de que hay ciertas carencias a nivel nacional, el puesto de central, el lateral, por ejemplo, izquierdo también ya vemos que hay ciertos problemas, o el lateral derecho, pequeñas carencias que se notan y que, bueno, no es habitual en una selección del nivel de España, que se presupone que debería tener más que garantías y más que, bueno, sobre todo calidad y futuro, sobre todo futuro, que no lo tenemos de momento. O sea, vemos brotes muy buenos, pero no hay una estabilidad en cuanto a, bueno, número de jugadores que se puedan asentar en la élite, y eso, bueno, es realmente lo preocupante, y lo que, como dice Marcos, creo que hace que hayamos perdido pues la condición y la vítola de ser la mejor liga del mundo, porque una liga que no confía en su cantera o en su propio producto nacional, es muy difícil identificarse con ella. Sí. Es muy difícil que en cierta manera puedas vender tu propio talento y ser una referencia para el resto del mundo. Y hombre, hemos visto que en los últimos años la selección española ha sufrido mucho los torneos internacionales, y hombre, evidentemente ahí es donde se puede ver realmente de que hay un cambio de ciclo y que mucho tiene que cambiar las cosas pues aquí en España, para que podamos volver a ser pues una potencia de élite. Marcos. Sí, bueno, lo que habéis dicho básicamente, veremos en el desarrollo de estos años, veremos también en los Juegos Olímpicos un poco el rendimiento de la Sub-21, porque ahí puede estar un poco la clave de si empieza a despegar esa generación Sub-21, que lo viene haciendo bien en el último año, esa misma generación. Así que bueno, si esa generación lo consigue hacer bien y puede nutrir de jugadores a la absoluta, que bueno, que como ha dicho Jorge, vemos ciertas carencias en algunos puestos, pues bueno, a partir de ahí, porque creo que los 3 puntos que has señalado tú, creo que no hay ninguna solución a corto plazo, porque ese acuerdo entre Federación y la Liga no lo veo posible actualmente. Tampoco veo, por tema de ingresos por coronavirus, el potenciar un poco las academias, y los ingresos de televisión tampoco creo que vayan a buen puerto. Así que bueno, pues veremos en los próximos años si tiene solución, ¿no?, esta situación, y si la cantera del fútbol español pues empieza a despegar un poco como lo hizo hace unos años. Pues hasta aquí nuestro vídeo sobre la situación de la cantera en el fútbol español. Es el momento de que le des a like, te suscribas a la campanita, nos dejes en la caja de comentarios, pues bueno, todas vuestras inquietudes. Sé que todo el tema, todo lo que hemos hablado, puede dar incluso para otros vídeos, opiniones. No sé si
No, bueno, esperemos de que todo vaya bien y de que esto sea el comienzo del cambio. Que no hay mal que por bien no venga, pues como dice Manolo, pues en el vídeo. Y ya está. Que nos dejen un like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y cierra. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.